Muy buenos días, ya es viernes, es tiempo de hablar de espectáculos y brinco de emoción, contentísimo. Les comento que el día de ayer se llevaba a cabo exactamente la celebración de las, pues son 600 representaciones, 750,000 espectadores y por supuesto 2 años en cartelera de la obra más exitosa de todos los tiempos, que es El Rey León. Tenido como padrinos de súper lujo a Sebastián Rulli y Angelique Boyer. ¿Quién sabe exactamente qué pasó durante esta mega celebración? Chequen esto. Sebastián Rulli y Angelique Boyer apadrinaron los 2 años de temporada en México de la obra El Rey León. El actor sorprendió con nuevo look, pues dijo su nuevo personaje en televisión así lo requería. Un verdadero honor, la verdad es que es un orgullo estar con toda la gente que trabaja en esta gran producción con una calidad internacional. Yo siempre estoy abierto al cambio de look, la verdad que me divierte hacer cosas diferentes y creo que es muy importante algo radical, así que bueno, este personaje sí lo merita. Respecto a las declaraciones que dio Eugenio Derbez, quien dijo que vale más un hombre con buen sentido del humor que uno super galán como William Levy o el propio Rulli, el actor y su novia comentaron. Conozco bien a Eugenio y me encanta su humor, lo admiro muchísimo, es un excelente actor en todos los sentidos, no solamente en el cómico. Y sí, totalmente, vale mucho más tener talento, ser una persona propositiva y que transmita a solamente guapo. Por supuesto, yo creo que hoy en día nos hemos dejado llevar mucho por la envoltura. Ya no nos fijamos en el contenido, pero es importante recalcar eso, es importante nutrirse como humano y ser más humanos. Sebastián confesó que aunque Angelique no cocina mucho, hay un platillo que le queda demasiado bien. ¿Qué le puedo decir? Nada, no le puedes decir nada. No, sí, unos sándwiches muy buenos, de verdad. No come pan, claro que no. Pero los prepara, ni modo. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los famosos. El día de ayer se destaparon algunas fotografías donde Ricky Martin aparece exactamente en la biografía que se le va a hacer a Gianni Versace. Aquella ocasión que fue, pues, le dieron muerte allá en la ciudad de Miami. En estas fotografías aparece Ricky Martin y, bueno, pues tratando de interpretar uno de los personajes. Sin embargo, otro de los temas que se hizo virales también en las redes fue lo que estuvieron de Marta de Baile, donde se pone a mal hablar y a criticar a Salma Hayek. ¿Quién sabe exactamente qué pasó en este carrusel de la información? Chequen esto. Hoy en el carrusel de los espectáculos, Ricky Martin fue fotografiado como Antonio D'Amico, el amante de Gianni Versace, mientras filmaba escenas de la tercera entrega de la antología de la serie American Crime Story, que narra el asesinato del diseñador italiano. El actor venezolano Edgar Ramírez interpreta el papel de Versace. La serie consta de 10 episodios y su lanzamiento está programado para el 2018. A pesar de la fama mundial que tiene, Justin Bieber no pierde la sencillez y humildad que sus padres le inculcaron, pues durante su visita a Mumbai, en donde se presentó con su Purpose World Tour, abordó un autobús escolar para convivir con los niños que iban a bordo del transporte y dejar en sus mentes un momento inolvidable. Julián Gil dejó en claro que no es cierto que tenga problemas con las drogas y el alcohol, tal como lo sugirió Marjorie de Sousa en la demanda que interpuso contra el actor luego de que él exigiera le dejara ver a su hijo Matías. El argentino dijo no estar dispuesto a pagar 200,000 pesos mensuales de pensión alimenticia y que tal vez por eso la actriz en venganza pidió al juez que exija a Gil hacerse una prueba toxicológica, además de comprobar que sí estuvo presente en el parto, cosa que ella negó rotundamente. Gran polémica han causado las declaraciones que dio Marta de Baile fuera del aire durante su programa en W Radio, el día en que Salma Hayek y Eugenio Derbez visitaron la emisión, pues la mayor parte del tiempo le cuestiona a Salma si no le molesta ser tan chaparra y la tacha de copiona por usar los mismos accesorios que ella. ¿Y no ser chaparra, hija? No, fíjate que no. Ay, a mí me gusta sucio. Ay, se parece tan Deja de copiarnos, es una supercopiona. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, este fin de semana es para que podamos acudir al cine. Les tenemos preparadas algunas opciones para que ustedes las tomen en consideración. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Chequen esto!
Hoy en la cartelera cinematográfica te damos las mejores opciones para que asistas al cine en compañía de tu familia. En el futuro cercano, Meyer es la primera de su clase, una humana salvada de un terrible accidente, quien es cibermejorada para ser un soldado perfecto dedicado a detener a los criminales más peligrosos del mundo. Cuando el terrorismo alcanza un nuevo nivel que incluye la habilidad de hackear las mentes de las personas y controlarlas, Meyer está excepcionalmente capacitada para detenerlo. Está basada en el internacionalmente aclamado manga japonés The Ghost in the Shell. Persecución al límite. Marcus Schneider es un mensajero que se preocupa de que el pedido siempre llegue a tiempo a su destinatario. Unos traficantes lo utilizan, sin que él lo sepa, para que lleve cocaína de un lado a otro de Berlín. La policía está persiguiendo a estos delincuentes y ellos deciden usar a Marcus para que sea acusado por narcotráfico y por el asesinato de 2 personas, entre ellas su jefe. A partir de ahora, Marcus tratará de huir de la policía y de los narcotraficantes para intentar probar su inocencia. La maldición de Villisca. La cinta está basada en un escalofriante hecho real cuya historia ha generado miles de teorías y videos virales en internet. Villisca es una historia de fantasmas basada en la casa donde en 1912 ocurrieron unos asesinatos todavía sin resolver en los que utilizaron una hacha. 3 adolescentes marginadas irrumpen en el lugar en busca de respuestas, pero descubren algo más allá de sus peores temores. La Odisea. El legendario explorador Jacques Cousteau y su hijo Philippe, que mantienen una relación distante, se embarcan en su mayor aventura. A bordo del Calypso se reencontrarán el uno al otro antes de que la tragedia les golpee. 21 Noticias, Berenice Ortiz.